entonar algunos cantos que glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Él nos ha dicho que depositemos nuestra confianza en Él, y la verdad es lo único que tenemos que hacer, confiar en aquel que nos ha salvado. Vamos a cantar Confiar. Sea exaltado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Espero ser
Pueden sentarse, hermanos. En verdad que nuestro Dios es grande y maravilloso. Y en lo particular no dejo de agradecer a Dios por todo lo que Él es. Hay una parte en las Escrituras, en Éxodo, en donde se narra acerca de la Pascua, y el Señor Jehová dio indicación a su pueblo, a Moisés primero, y le dijo que ustedes recordarán la Pascua, que degollaran a un cordero y con la sangre untar los dinteles de las puertas de las casas, porque a medianoche iba a pasar el ángel de la muerte, iba a matar, a herir a todo primogénito donde no viera la señal de la sangre. Y hermanos, eso es una sombra de lo que nuestro Señor hizo. Solamente los que creyeron e hicieron lo que Jehová Dios había dicho fueron salvos. Ustedes no se imaginan que
estando a medianoche, pudieron dormir bien todos los judíos. ¿No estarán tal vez dudando allí en qué momento va a pasar? Y tal vez dudaron. Yo creo que sí. ¿Qué fue lo que vio el ángel? ¿La fe de las personas o la sangre? Hermanos, muchas veces nuestra fe puede caer. Muchas veces nuestra fe puede menguar. Pero aquí vemos, hermanos, que la salvación es de Dios y no del hombre. La salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Aunque nuestras fuerzas estén abajo, aunque nuestra fe esté abajo, Dios ha prometido sostenernos. Amén. Vamos a ponernos de pie para este último canto, expresando nuestra gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho en nosotros.
que nuestro hermano Jorge pase para compartirnos la palabra, solamente unos avisos, oraciones principalmente, pedimos oraciones. Ha sido una semana difícil esta que pasó. Primero el deceso del papá de nuestro hermano Jorge, vamos orando por él. También el papá de las niñas, de Sarita y Naye, también la semana perdió la vida. Y tal vez pocos, no sé cuántos conocerán, pero también quiero expresarlo. Hace tiempo venía Esmeralda, también falleció una joven que también venía aquí a la iglesia, y única hija, su mamá ya grande, Sofía. Oremos por cada una de esas familias, hermanos, ante esta situación difícil que están viviendo. Y también, bueno, gracias a Dios que nuestra hermana Mire está recuperándose también de una cirugía que tuvo. Además, aquí gracias a Dios con algunos dolores, pero gracias a Dios ahí está, ahí va. Y ya tendremos la lista de los de aseo, hermanos. Quien quiera anotarse puede ir y anotarse con toda confianza. Pues vamos a poner atención a la palabra de nuestro Señor. Buenos días. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Ya estamos en Mateo capítulo 28. Si vamos buscando, por favor. Y damos gracias a Dios que ya estamos en el último pasaje del Evangelio de Mateo. Y como estamos en el último pasaje del Evangelio de Mateo, este debe de ser bien comprendido para poder entender muy bien el propósito de todo el libro, de todo el Evangelio de Mateo. Si no entendemos bien esta última parte del Evangelio de Mateo, entonces hemos fracasado en todo el estudio que hemos tenido de este Evangelio. Por tal motivo vamos a orar a Dios para que nos dé la dirección correcta, la disposición, ese corazón abierto a la palabra de Dios, ese corazón dispuesto, y que también nos dé la sabiduría para poder recibir lo que Jehová nos enseña. Hermano Meli, ¿nos apoya en oración, por favor? Padre, en esta mañana, en esta tarde queremos encomendar que el Espíritu Santo sea el que guíe a mi hermano Jorge para que transmita el mensaje adecuadamente, de acuerdo a como tú lo quieres que lo escuchemos. Y que a nosotros, Señor, nos abras nuestra mente, abras nuestros oídos y abras nuestro entendimiento, y tu sabiduría sea derramada en cada uno de nosotros para poder entender a profundidad el mensaje que tú quieres que escuchemos. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe y que nos conduzca al conocimiento pleno de la verdad. Gracias, Padre, en esta día, en esta mañana, por todos los que podemos estar hoy presentes y escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Seas creyente de muchos años caminando en el Señor, o seas un recién convertido,
o no seas creyente, ¿alguna vez te has preguntado para qué fuimos creados? Creo que alguna vez nos hemos hecho esa pregunta: ¿para qué fuimos creados? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Cuál es el propósito de nuestra creación? ¿Por qué fuimos creados? Y como creyentes casi estoy seguro que la respuesta ha sido para alabarlo, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Es algo que nos hemos preguntado y seguramente nos hemos contestado esto. Y tenemos toda la razón, para eso fuimos creados, para honrar y glorificar a Dios. Pero ahora viene otra pregunta más: ¿cómo? ¿Cómo puedo honrar y glorificar a Dios? ¿De qué manera puedo actuar? ¿Qué puedo hacer de tal manera que podamos honrar y glorificar a Dios? Y para saber cómo hacerlo, vamos a Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, y le vamos a pedir a nuestro hermano Agustín que lo lea bien fuerte, bien claro, y que todos y cada uno de nosotros prestemos atención a la palabra de Dios. Adelante, hermano. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, hermano. Este pasaje se refiere a la misión central del pueblo de Dios. Pero es una misión que lamentablemente muchos cristianos no entienden, no la han analizado, no han reflexionado en esto, no lo han pensado, o simplemente no están deseosos de cumplirla a pesar de que la saben. Es un pasaje muy conocido, que lo conocemos como la Gran Comisión, y siempre se ha conocido así y por todos lados lo escuchamos. Es evidente que algunos cristianos piensan poco en su misión en esta tierra. Nuestra misión es honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo? Es lo que vamos a estar viendo con estos versículos. Entonces, muchos cristianos piensan muy poco en esto, le dan poca importancia, pero en muchas ocasiones sí piensan en sus propias necesidades personales, pero nos olvidamos de esta misión. Es muy notorio esto al ver que únicamente algunos creyentes asisten a servicios y reuniones que les convienen. Esta sí me conviene porque se amolda a mis necesidades, a esta sí voy, pero a la otra reunión no voy porque no me conviene, no se amolda a mis necesidades. Y entonces vemos que hay este tipo de creyentes que únicamente acuden a lo que les conviene, o únicamente toman lo que les conviene o desean tomar cuando escuchamos la palabra de Dios. Esto sí me conviene, esto no conviene porque ataca mis intereses personales. Y tomamos lo que nos conviene. Hay otros creyentes que se preocupan poco o nada por los demás, porque así nos conviene. Hay otros que se involucran en la iglesia, pero únicamente en lo que les sirve para sus propios deseos carnales, lo que conocemos como religiosidad, y nada más. Pero la misión suprema
es la que acabamos de leer, que nuestro hermano Agustín nos hizo el favor de leer. Ahí tenemos la misión suprema. Y esta misión es la que Dios le dio a su iglesia. Dios se la dio a su iglesia, se los dio a cada creyente en particular, de manera personal. A cada creyente Dios lo llama para ser un instrumento en el cumplimiento de dicha misión. A cada creyente Dios lo está llamando para esto. Pero los creyentes o la ignoran, no muestran interés, o tal vez está más allá de su comprensión y no han reflexionado en esto, no han analizado la profundidad de esto. No sé qué pase, pero no creo que sea falta de comprensión, porque creo que desde el hecho que aprendimos a leer es porque comprendemos las cosas, ¿no? Y si hemos leído este pasaje infinidad de veces, creo que no nos falta comprensión. No sé qué esté sucediendo, pero al preguntar a los creyentes acerca del propósito principal de la iglesia, que se han hecho encuestas en cuanto a esto, se destacan algunos propósitos de acuerdo a los creyentes, aclaro. Unos dicen que la parte principal de la iglesia es la comunión, es decir, el asociarse e interactuar con otros cristianos es lo que más vale. Dicen que es lo más importante. Este tipo de creyentes valoran en gran manera el hecho de que la iglesia organice y proporcione actividades donde haya esa interacción entre creyentes, que organice actividades o programas familiares. Esto es lo que dicen este tipo de creyentes. Para ellos es muy importante que se nutran esas relaciones interpersonales. Incluso tienen su versículo favorito para este tipo de miembros en las iglesias, y lo conocen muy bien, está en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si la gente observa esto, la gente de inmediato va a decir: quiero pertenecer a ese grupo de personas, quiero ser como ellos. Pero también en esta encuesta algunos dicen que lo más importante es la sana enseñanza bíblica, es decir, exponer las sagradas escrituras correctamente. Ahora, ¿cómo sabemos que el que está aquí al frente está exponiendo las escrituras correctamente? Solamente sabemos si los que estamos escuchando escudriñamos las escrituras, y si no, pues todo lo que me dijo el que está ahí enfrente es correcto y está bien. Entonces ahí tenemos el compromiso de escudriñar las escrituras, de analizar si realmente lo que me dijeron es bíblico y es cierto, o me están diciendo herejías. Pero eso es su responsabilidad de cada quien. Entonces, hay para cierto tipo de creyentes que dicen que esto es lo más importante: fortalecer a los creyentes en el conocimiento de la palabra de Dios y en obedecer la verdad de Dios. Y entonces, para ellos es una función básica de la iglesia. Y lo argumentan con el versículo de Efesios 4, 11, 12 y 13, donde nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dicen, entonces ahí está la importancia de enseñar, la importancia de la sana doctrina. Hay otros que dicen que lo más importante es la alabanza a Dios, y que ese debe de ser la parte principal de la iglesia. Exaltar al Señor, darle un homenaje al Señor, adorarlo, tener reverencia a las cosas de Dios. Y no hago referencia aquí al tiempo de cantos, porque muchas veces pensamos que ese tiempo de cantos es el único momento
en el que hay alabanza. Bien sabemos que la adoración implica mucho más que ese tiempo de cantos. Entonces, para ellos el propósito central del pueblo de Dios debe de ser eso: alabar, honrar, glorificar a Dios. La iglesia es quien se debe de encargar de esto: honrar a Dios, glorificarle. Nosotros como creyentes somos quienes debemos de dar la gloria a Dios. Este debe de ser el propósito principal de todo creyente. Todo creyente debe de tener como propósito principal honrar y glorificar a Dios, tanto en lo individual, en su persona, como en un grupo, que es la iglesia. Ese es el propósito fundamental. Y ciertamente estas tres cosas que acabo de mencionar, digo, para aquellos que toman nota, mencioné tres: la comunión, la sana enseñanza bíblica y la alabanza a Dios. Estos propósitos son totalmente bíblicos, son ciertos y verídicos, no tienen nada de malo. Incluso estos propósitos deben de caracterizar a todo grupo de creyentes. Gracias. Deben de caracterizar a todo grupo de creyentes. Pero también estos propósitos no se deben separar o enfatizar uno más que los otros. Deben de existir en un equilibrio total, en un equilibrio armónico en todo creyente. Así deben de estar. Y si están en este equilibrio, se va a lograr la misión suprema de la iglesia, que es honrar y glorificar a Dios. El error sería enfatizar uno más que el otro, o estar en uno y definitivamente ignorar los otros. El querer glorificar a Dios, que debe de ser el propósito de todo creyente, el tener una íntima comunión con Dios, estar íntimamente ligados con Él, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, nos lleva a ser fieles instrumentos y ser obedientes a Dios. ¿En qué vamos a ser fieles y en qué vamos a obedecer a Dios? En su plan divino. Dios tiene un plan divino de redimir al mundo. Siempre lo ha tenido. Y a eso tenemos que ser fieles al Señor. Dicho plan, ese plan divino de salvación para redimir al mundo, comenzó desde la eternidad pasada. Y la eternidad no tiene inicio, no tiene fin. Entonces comenzó desde mucho tiempo atrás. Comenzó desde antes de la fundación del mundo. Pero ese plan que ya estaba ahí programado entró en vigor cuando Adán decidió pecar. Adán, el primer hombre, tuvo un pecado y comenzó el pecado. Entonces Adán cayó de esa comunión perfecta que tenía con Dios a causa del pecado. Quedó espiritualmente muerto. Adán ya no tuvo esa paz, esa tranquilidad espiritual que tenía con Dios. Él quedó espiritualmente separado de Dios. Y esto sucedió a toda la humanidad. Le sucedió a toda la humanidad. Bien lo sabemos, bien entendemos esto, cómo es que esta pasó a la naturaleza de todo ser humano. Esto lo sabemos, no vamos a profundizar en esto, pero toda la humanidad, al igual que ese primer hombre, por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre estamos tratando de ocultarnos de Dios. Siempre. Y en las partes más cotidianas de nuestra vida, aún en eso, tratamos de ocultarnos de Dios. Siempre. Que no me vean, que no me digan, que no se den cuenta. Es parte de la naturaleza humana. Pero Dios,
desde ese primer momento de pecado con Adán, siempre ha sido quien, por su gran amor, por ese amor compasivo que tiene para la humanidad, ha tomado la iniciativa de restaurar esta situación y que la humanidad esté bien. Él siempre ha tenido la iniciativa de dar la salvación. Él siempre ha tenido la iniciativa de darnos la vida eterna en lugar de una condenación en el infierno. Dios siempre tuvo esta iniciativa, ese fue su propósito, pero el pecado persiste. En la actualidad el pecado existe al igual que en el pasado. Así como en Adán hubo pecado miles de años atrás, hay pecado en la actualidad. Recordemos que con Adán, quien tomó la iniciativa de perdonar, de salvar, fue Dios, no fue Adán. Dios fue y le preguntó: ¿dónde estás tú? Seguramente recordamos esto en Génesis. ¿Y qué estaba haciendo Adán? Escondiéndose. ¿Por qué se escondía? Porque había pecado. Algo le estaba haciendo estorbo para estar con el Señor, para estar con Dios. Pero Dios fue el que va y pregunta: ¿dónde estás? Entonces Dios, desde aquel momento y hasta la actualidad, es quien está teniendo la iniciativa y quien hace ese llamado al arrepentimiento a todo ser humano, para que toda la humanidad se arrepienta. Pero la humanidad pecadora siempre persiste en alejarse más y más de Dios, ocultarse de Dios, esconderse de Dios. Y podremos pensar: es que yo soy creyente y yo no lo hago. También lo hacemos y no queremos, porque esa es nuestra naturaleza. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué hubo un diluvio? ¿Por qué hubo plagas? ¿Por qué le pasó lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue la causa de todo esto? Y podemos mencionar infinidad de ejemplos. El pecado. Y había tanto pecado que seguramente se acuerdan de la historia ahí en Babel que hizo el Señor. Confundió la lengua, se alejaron, se separaron y dio origen a las naciones. Y entonces los que hablaban cierta lengua se reunieron aquí, los que hablaban la otra parecida se reunieron allá y los otros allá, y se dio origen a las naciones. Y es por eso que en la actualidad tenemos varias naciones, idiomas diferentes. Si no, creo que tendríamos todos un idioma. Y entonces divide en naciones, y Dios, en ese plan divino de redención, necesitó de una nación que diera testimonio de Él ante el mundo, y entonces llamó a Israel como su pueblo escogido. El pueblo escogido de Dios para que testificara de Dios ante el mundo. Pero resulta que los israelitas fallaron en ese llamado y rechazaron al Mesías, cosa que hemos estado viendo en el Evangelio de Mateo. Rechazan al Mesías, rechazan al Rey, y entonces este pueblo escogido ya no cumplió con su misión, que era testificar acerca de Dios. Y dice Dios: ahora llamo a la iglesia. Y bien sabemos que la iglesia es ese grupo de creyentes que se reúnen para honrar, glorificar a Dios, para estudiar la palabra, para orar, etc. Y la iglesia actualmente es la que está aquí presente, y actualmente la iglesia es ese instrumento escogido por Dios para redimir al mundo. La iglesia. Y tú que eres creyente formas parte de la iglesia. Y ahí está tu llamado. Ahí ya se nos va dando el cómo vamos a honrar y glorificar a Dios, que es la misión suprema. Entonces el plan divino de redención está vigente en todo tiempo. Actualmente está vigente y sigue vigente. Dios está atrayendo,
está atrayendo, estuvo atrayendo, está atrayendo y estará atrayendo a hombres pecadores para que regresen a Él, con esa finalidad de restaurar el mundo, restaurar ese pecado que ha corrompido a toda la humanidad, pero con un propósito supremo. ¿Cuál es el propósito supremo? Traer la honra y la gloria para sí mismo, para Dios, para Él mismo. Y recordemos que cuando un pecador se salva, un pecador se arrepiente, un pecador acepta a Cristo, Dios se glorifica. Ya están diciendo, hay fiesta en el cielo. Veamos la importancia de esta misión. Y Dios es glorificado porque la salvación de ellos le costó la muerte de su Hijo unigénito, que ya lo vimos en días pasados. Es un precio incalculable. No hay mente que alcance a dimensionar este precio, que alcance a decir cuánto. Pero con esa inmensa gracia de parte del Señor, Él estuvo dispuesto a pagar. Y por eso es que cuando un pecador se arrepiente y un pecador se salva, Dios es honrado y glorificado. Entonces, el modo supremo o la forma suprema en que Dios decidió glorificarse a sí mismo fue a través de la redención de los hombres pecadores. Fue a través de la redención de lo peor del mundo. Pero es a través de nuestra participación como creyentes en ese plan redentor, es decir, como iglesia, que nosotros también podemos contribuir a esa honra y a esa gloria para Dios. Es la forma en que honramos y glorificamos a Dios. Si tú, que eres creyente, no compartes el Evangelio, entonces no quieres honrar y glorificar a Dios. Y si no quieres honrar y glorificar a Dios, simplemente no eres creyente. Simplemente no eres salvo. Es algo que nos cuesta trabajo entender. Es que yo quiero honrar y glorificar a Dios compartiendo el Evangelio, pero los ancianos de mi iglesia no organizan ninguna actividad evangelística. Muy fácil culpar, ¿no? Entonces la culpa es de ellos, porque yo sí quiero, pero ellos no organizan. La misión es para ti que eres creyente. Más adelante vamos a ir viendo esta situación. Vayamos por favor a la segunda carta a los Corintios. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el ministerio de la reconciliación? A la iglesia, a los creyentes, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Más claro no puede estar, más específico no puede estar. Dios, dos cosas podemos rescatar de estos versículos. En primer lugar, lo que hace Dios, y en segundo lugar, lo que nos toca hacer a nosotros. Dios ya lo hizo en la cruz. Él ya hizo lo que le corresponde. En la cruz pagó por nuestros pecados. La pregunta es, ¿nosotros estaremos haciendo lo que nos encargó? ¿Qué es lo que nos encargó? El ministerio y la palabra de la
reconciliación, es decir, el Evangelio. ¿Estaremos evangelizando? Lo que más honra y glorifica a Dios en su misericordiosa redención de pecadores condenados y totalmente destinados al infierno es que estos acepten de Cristo, es que estos sean evangelizados, es que estos conozcan ese plan de redención. Y para este propósito Dios llamó a Abraham a fin de que en él fueran benditas todas las naciones. Todas. No habló de un pueblo escogido. Todas las naciones. Él nunca quiso aislar a Israel como el único foco de interés, como los privilegiados, sino que más bien quiso usar a Israel, a esta nación, con el fin de alcanzar a todas las demás naciones del mundo para sí mismo. Para esto llamó a Abraham. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno de los seres humanos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres, todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que Él quiere. El corazón de Dios es tan grande, tan lleno de amor, que siempre ha anhelado traer hacia sí a los seres humanos. Pecadores y rebeldes, pero Él los quiere. ¿Cuál es el fin? Darles vida nueva, darles la vida eterna, y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Versículo muy conocido, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere Dios de los que no son creyentes. Pablo, el apóstol Pablo, se regocijó de que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes allí en Corinto y a todos los cristianos diciéndoles: hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. ¿Y qué implica todo? Todo. No hay otra palabra que podamos decir para explicar lo que implica todo. Lo estaremos haciendo cada vez que un incrédulo se salva por la gracia de Dios. Dios es el que se glorifica. ¿Por qué se glorifica? Porque entonces hay otra voz que se agrega al coro y dice aleluya. Hay otra voz que honra y glorifica a Dios. Y ese honrar y glorificar a Dios vemos cómo va en aumento. ¿Cuál es nuestra misión como creyentes? Contribuir en el plan divino de redención. Contribuir a esta voluntad que es la voluntad de Dios. Y hasta que entendamos esto lo vamos a hacer. Si somos creyentes tenemos esa obligación espiritual. Obligación espiritual de todo creyente. Porque la misión de la iglesia es amar, aprender y vivir de tal manera que atraiga a hombres y mujeres pecadores, que vengan a los pies de Cristo para que sean salvos. Para que sean salvos. Y con esto honramos y glorificamos a Dios. Bien sabemos que cuando el pecador es perdonado, es transformado de muerte a vida, de tinieblas a luz, Dios es glorificado en gran manera. Algo que no alcanzamos a ver y a dimensionar. Dios es glorificado a través de ese gran milagro de gracia. Milagro de gracia que no valoramos. Si vemos un paralítico que se levanta, oh, gran milagro, pero no fue salvo. Y lo hemos visto. Ejemplos de este tipo lo hemos visto. Y le damos tanta importancia, pero al milagro de gracia no le damos importancia, que es pasar de muerte a vida.
y como que es tan común y tan cotidiano que quién sabe si sea cierto, ¿no? La gloria de Dios siempre se va a manifestar en su amorosa provisión, que fue Cristo, para la redención. Dios dio en su provisión a Cristo para que muriera. Y entonces, con esto hay salvación para todos los hombres perdidos. Cristo mismo, Dios mismo es el que pagó el precio definitivo para cumplir. Y fue para su propia gloria. Es para eso. Tenemos que honrar y glorificar a Dios. Si eres un creyente que desea glorificar a Dios, si eres un creyente que quiere honrar la voluntad de Dios, entonces tienes que entender el propósito supremo de Dios. El creyente debe de anunciar, debe de proclamar, debe de gritarlo, debe de decir acerca del amor de Dios al mundo pecaminoso, al mundo perdido. Lo tiene que hacer. Y con esto está participando en esa misión divina de redimir a los perdidos. Lo está haciendo. Cristo vino al mundo, pero vino al mundo que amaba. Cristo vino aquí en la tierra y buscó ganar pecadores para sí mismo con el fin de dar la gloria al Padre. Estoy hablando de Cristo en su humanidad. Ahora, nosotros como representantes de Cristo en la actualidad, somos igualmente enviados al mundo que Él ama, con el fin de llevar a los perdidos a Él. Esa es nuestra misión. Y de este modo damos la honra, la gloria a Dios. Pero es que él me cae gordo, ¿cómo le voy a hablar del Evangelio? Es que a él no lo soporto, ¿cómo le voy a hablar del Evangelio? No, creo que no hemos entendido entonces ese plan divino de salvación y nuestra misión. Nuestra misión como creyentes, como embajadores de Cristo aquí en la tierra, debe ser la misma del Padre y del Hijo: salvar a los pecadores. El propósito supremo de Jesús en la tierra fue buscar salvar a lo que se había perdido. Lo vimos en el Evangelio de Mateo, Lucas 19:10 nos lo reafirma. La misión suprema de todo representante de Cristo, que es cada creyente, y que en su conjunto somos la iglesia, es la misma que la de Jesús. Es decir, la iglesia es una extensión de la obra de su Señor, una extensión de lo que Cristo hizo en la cruz. Y Jesús lo manifestó en Juan capítulo 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, le dice al Padre, así yo los envío al mundo. ¿A quién? A los creyentes, a los discípulos. Estamos siendo enviados al mundo. Pensemos un poquito, si el propósito principal de Dios para los salvos fuera esa amorosa comunión entre creyentes, ya se hubiera llevado de inmediato a los creyentes al cielo, donde la comunión espiritual es perfecta. No habría ningún problema, nada de que me caes mal, nada de que no te hablo, es perfecta. Se los hubiera llevado porque esa es su misión principal. Si el propósito principal de Dios para los salvos fuera que aprendieran su palabra, también se los habría llevado de inmediato. A los creyentes se los habría llevado donde su palabra es perfectamente conocida y agradecida y comprendida. Dice que estaremos cara a cara, ¿no? Frente a Él. ¿Qué te hace falta aprender o conocer si vas a estar frente a Él? Si el propósito principal de Dios para los salvos fuera que le cantaran, pues también ya se los habría llevado de inmediato con el coro de ángeles para estarle dando esa alabanza perfecta. Ya lo hubiese hecho. Pero nos damos cuenta que la iglesia se quedó aquí en la tierra. No se llevó a su iglesia. Su iglesia está aquí en la tierra y hay una sola razón: buscar y salvar a los perdidos. Esa es la misión. Esa es la única razón también por la cual Jesús vino aquí a la tierra. Entonces, un creyente que no está comprometido en buscar y ganar a los perdidos para Cristo, debe de examinar su relación con Cristo.
debe de examinar su propia vida y sobre todo examinar si realmente es salvo o no es salvo. Para la persona que es salva, esta persona que es salva debe demostrar evidencia de que realmente es salva. Y este es un fruto. Esto es un fruto de arrepentimiento, ir a compartir el Evangelio. Entonces, la comunión, la enseñanza y la alabanza no son esa misión principal de la iglesia, sino simplemente son la preparación de la iglesia para cumplir esa misión suprema de buscar y ganar a los perdidos. No son malos. La comunión, la enseñanza y la alabanza son necesarias. Tienes que estar preparado. Es como la disciplina que lleva cualquier deportista. El entrenamiento o preparación que él tenga nunca la va a sustituir con el hecho de competir. La razón del entrenamiento y preparación es ir a competir. La razón de la preparación de la iglesia por medio de la comunión, la enseñanza y la alabanza es ir a cumplir esa meta de compartir el Evangelio. Entonces, no puedes ir a compartir el Evangelio al mundo si no te vienes a la iglesia a entrenar y a nutrirte. ¿Cómo vas a ir si no tienes los elementos? Y ahí es donde dice, entonces también tengo que ir a la iglesia. Tengo que relacionarme con mis hermanos, tengo que madurar espiritualmente, tengo que crecer, tengo que aprender, tengo que adorar a mi Señor. Y se va haciendo una armonía. Lo trágico es que gran parte de la iglesia de Cristo está más preocupada por cosas triviales. Está más fascinada con el propósito, con el proceso del entrenamiento, preparación, que incluso actualmente hasta existen agencias misioneras y se preocupan más en esto que en la misión principal o esa misión suprema que es compartir el Evangelio. No necesitamos tanta preparación. Si yo he vivido y he experimentado esa vida nueva, esa salvación en Cristo, ese gozo que tengo es el que me sirve para ir. No hay más. Lo grave es que la preocupación por lo insignificante es más grande que por lo que realmente importa. Nos preocupamos por cosas insignificantes y no vamos a alcanzar a los perdidos. Desde que tú aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo vino a ti y te preparó. Dice ahí en Hechos, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aceptas a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar y ya tienes el poder para ir y compartir el Evangelio. Ahí sales de tu casa y ahí te encuentras a la primera persona. Vas en el taxi, puedes compartir. Vas en el camión, puedes compartir. Llegas al trabajo o a la escuela o donde llegues, puedes compartir. Que no quieras, es muy diferente. Ahora, la preparación es muy buena y la preparación es necesaria, pero esta preparación se debe reflejar a corto, a mediano y largo plazo. Se debe de ver en cosas pequeñas. Se debe de ver en esas cosas pequeñas que muestran la búsqueda del cumplimiento de la misión suprema. No me puedo estar preparando toda una vida y tener aquí a mi lado a un incrédulo y no compartir el Evangelio. Tengo que decirlo. Tengo que hablarle de Cristo, porque Cristo mora en mí ahora. Y son cosas tan triviales a veces. Tenemos un dinero ahorrado y empezamos a pensar, ¿en qué me lo voy a gastar? A veces parecemos a los niños, ¿no? Tengo 5 pesos y hasta que me acabo los 5 pesos, ¿no? En un chicle, en esto y el otro. Y como adultos estamos igual. Y voy a ampliar mi casa para que esté más cómodo. Y voy a quitar esta sala de un silloncito tan pequeño y voy a poner unos sillones amplios. Empezamos a buscar comodidades, cosas triviales para nuestra propia vida, pero nunca pensamos en la obra del Señor. Nunca pensamos en invertir en la propagación del Evangelio. Con cosas triviales nos entretenemos. ¿Y dónde queda la misión? Entonces la comunión cristiana entre hermanos, la predicación, la enseñanza bíblica,
los tiempos de alabanza como los hemos tenido, son actividades buenas y edificantes y que nos ayudan a crecer. Y nos dan en su momento esa recompensa, esa bendición. Y seguramente lo han sentido cuando estamos en el tiempo de los cantos, sienten la presencia de Dios. Y tal vez cantamos bien feo, pero lo hacemos de todo corazón. Y sentimos en el corazón ese palpitar de Dios en nuestra vida. Y es muy bueno. Pero alcanzar a los perdidos para Cristo es algo muy difícil. Es algo muy complicado y también es algo muy demandante. Los resultados son muy lentos en llegar. Porque comenzamos a predicar el Evangelio y nos dicen, pero tú eras esto, eres un borracho, eres un grosero, eres esto y esto. Y nos empiezan a atacar de inmediato con esto. Ahí es donde viene lo complicado. Pero si lo hacemos con ese amor para el Señor, lento, pero los resultados van a llegar y las recompensas son tardías también, pero van a llegar. Porque es para la honra y la gloria de Dios. Incluso, con frecuencia, aquellos a quienes testificamos el Evangelio se están molestando. Está bien, son incrédulos. Y eso nos toca vivir. Como creyentes nos toca sufrir las represalias por causa de Cristo, ser perseguidos. Está bien, pero incluso en ese momento hay hermanos en la fe que ridiculizan el testimonio de aquellos que se atreven a compartir el Evangelio. Eso es algo bien grave. Eso está peor. Si yo no me atrevo a compartir el Evangelio, pues dejo que mi hermano o mi hermana vaya, ¿no? Y le ayudo y le pregunto, ¿qué quieres que te ayude, no? Si yo no me atrevo. Pero cuando empiezo a ridiculizar a mi propio hermano, a mi propia hermana, ahí está lo grave del asunto. Es porque no hemos entendido esa misión suprema. Por encima de todos los demás ministerios que hay en la iglesia, el que ustedes quieran, todos los ministerios que quieran, como es alabanza, por ejemplo. Si no alabas a Dios aquí porque no te dio tiempo, porque no sabías tocar la guitarra, porque tienes una voz bien fea y no quisiste, vas a estar en el cielo alabando a Dios. Pero el ministerio del Evangelio únicamente lo puedes lograr aquí en la tierra. Y si no lo haces aquí en la tierra, ya no lo hiciste. En el cielo, ¿con los creyentes les vas a compartir el Evangelio? Claro que no. Ya no hay necesidad. Ya están allá. Los que eran perdidos ahora son salvos y ya están allá. ¿Qué Evangelio les vas a compartir? ¿Te van a querer escuchar estando en la presencia del Señor? Lógico que no. Entonces, aquí en la tierra es el momento, es el tiempo que debemos de aprovechar para compartir el Evangelio. Si es que realmente eres creyente, y si no, no lo vas a hacer. Porque de una u otra manera y con miedo lo vamos a hacer. Pero si nunca lo has hecho, aún con miedo y temblando y decir no tengo ese denuedo y esas palabras para decirlo, lo haces. Pero si no lo haces, aún en esa oportunidad que Dios te da y estás en ese momento de aprieto, entonces no eres creyente. ¿Te has preguntado alguna vez para ti mismo a cuántas personas he ganado para Cristo? ¿Cuántos creyentes hay por mi causa? ¿Cuántos creyentes hay porque yo fui y les hablé del Evangelio? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Alguien dirá en forma de autojustificación, eso es obra del Espíritu Santo. No es mío, es obra del Espíritu Santo. ¿Qué creen? Tiene toda la razón. Es obra del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿a cuántos le he compartido el Evangelio? Pregúntate en tus pocos o muchos años que llevas en Cristo, ¿a cuántos les has compartido el Evangelio? De manera personal. Analiza tu propia vida. ¿A cuántos? ¿A cuántos les hemos dicho acerca de Cristo? Esa sí es nuestra obligación. El que acepten de Cristo se encarga del Espíritu Santo. Pero nuestra obligación es compartir el Evangelio.
Ahora pregúntate, ¿cuántas oportunidades has tenido de compartir el Evangelio y no lo has hecho? Y yo se los he dicho, y a mí me ha pasado muchas veces. Me voy a la Ciudad de México y me duermo, y tuve 2 horas para compartir el Evangelio al que iba ahí a mi lado, ¿no? Pero es mejor dormir. ¿Cuántas oportunidades de estas hemos perdido? ¿Cuántas oportunidades he perdido de darle la honra y la gloria a Dios? Nada más porque me quise dormir. Y ya, eso fue todo. ¿Hemos analizado esto a ese nivel, a esa profundidad? Alguien dirá, es que en la iglesia no organizan actividades evangelísticas, por eso yo no lo he hecho. La culpa es de los ancianos. Bueno, si ese es tu deseo, entonces acude a los ancianos y diles, yo quiero hacer esto, propone la situación, el plan está así, lo quiero hacer porque me nace. Pero que yo sepa hasta el momento, nadie lo ha hecho. Entonces no nos ha caído el 20. Entonces no queremos compartir el Evangelio. Cuando esto nos caiga a nosotros y lo entendamos, no les voy a proponer, no les voy a pedir. Voy a ir a mis ancianos y les voy a exigir. Y les voy a decir, soy el primero en involucrarme. ¿Pero hemos pensado esto? Nadie lo ha hecho. Por eso decía, pregúntate entonces, ¿he aprovechado todas las oportunidades que Dios me ha puesto para testificar de Él? ¿Para compartir el Evangelio? Yo sé que aquí hay hermanos que se les facilita esto, pero también hay a quien no se nos facilita y nos cuesta trabajo. Pero la pregunta es ahora, ¿estoy dispuesto a cumplir con la misión suprema de compartir el Evangelio? ¿Realmente lo quiero hacer? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿O es un mensaje más del día domingo y así que se quede? Bueno, sería que como iglesia hoy nos lleváramos el propósito de todos los que estamos aquí presentes, compartir el Evangelio mínimo a una persona en esta semana. Y que todos regresáramos el próximo domingo y dijéramos, yo sí lo hice. ¿Cuántos estamos ahorita? ¿Cuántos son compartidos del Evangelio? Pero se nos olvida la predicación del domingo y me voy cómodamente a mis actividades. Y ya. Si realmente esto llega a nuestro corazón, creo que es algo que debemos de hacer. Y si no, vamos a seguir igual, sin darle la honra y la gloria a Dios. Y seguramente se estarán preguntando, y todas estas preguntas, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo lo voy a hacer en la realidad, en la práctica? Y se dan cuenta, yo no les he dado respuesta a las preguntas que he planteado. Únicamente les estoy dando preguntas para que ustedes busquen la respuesta. Y si no la encontramos, la respuesta nos las va a dar Dios. ¿Dónde? En Mateo 28, versículos del 16 al 20, que leyó nuestro hermano. Vamos a analizar este mensaje final de Jesús. Fue transmitido por Mateo, escrito por Mateo en estos versículos que acabo de mencionar. Y Jesús nos ofrece 5 elementos que son necesarios para que como seguidores de Cristo, como fieles creyentes, podamos cumplir con esa misión suprema aquí en la tierra, que es compartir el Evangelio. Si no lo haces aquí en la tierra, ya no lo hiciste y perdiste tu oportunidad. Entonces, aquí en Mateo vamos a encontrar 5 elementos. Los menciono para aquellos que toman nota, que es muy bueno que tomemos nota, porque no somos tan... Al menos yo no tengo tanta memoria como para grabarme todo. Es importante que tomemos nota. Son 5 elementos. Primero, disponibilidad. Segundo, adoración. Tercero, sumisión. 4, obediencia. Y el quinto, poder. 5 elementos que necesitamos como iglesia y como creyentes para poder compartir el Evangelio. El primero lo tenemos en el versículo 16 de Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
El primero es disponibilidad, lo vuelvo a repetir para aquellos que toman nota. El segundo es adoración. Tercero, sumisión. Cuarto, obediencia. Quinto, poder. 5 elementos que vamos a analizar en este pasaje. El primero, que es la disponibilidad, ya lo leí. Y en lo que respecta al servicio que ofrece un creyente a Dios, la mayor habilidad que debe tener este creyente es la disponibilidad. El estar disponible para Cristo es algo muy difícil, es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque siempre anteponemos nuestras actividades, cuestiones personales, tal vez cuestiones laborales, escolares, de cualquier índole, pero anteponemos esto porque tal vez no hemos entendido esa misión suprema y nos cuesta trabajo estar disponibles para Dios. Y entonces Dios pues queda al último, ¿no? Si me sobra tiempo, pues ya voy a la iglesia. Si me sobra tiempo, ya voy a compartir el evangelio. Si me sobra tiempo, ya hago esto. Ay, al último, ay, que se quede. No voy al templo a las actividades entre semana. Me van a decir, porque no hay por contingencia. No, pensemos un poquito en el pasado. No voy al templo a lo que hay entre semana, a las reuniones, porque tengo que ir a mi trabajo. Y mi trabajo es de lunes a viernes. Y mi trabajo es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Por citar un ejemplo. O no voy porque tengo que ir a mi escuela. Y entro a las 7 de la mañana y salgo a las 3 de la tarde. Y luego las tareas que me dejan y... No, pues no me da tiempo, no voy. Bueno, entonces ve el domingo a la iglesia. No voy el domingo a la iglesia porque tengo actividades pendientes del trabajo y pues las tengo que hacer. Porque es mi trabajo. Y tengo que cuidar mi trabajo porque de ahí vivo. Entonces, discúlpeme, pero no voy a la iglesia, voy a quedarme por mi trabajo. O tengo mucha tarea y tengo que hacer la tarea, entonces pues mejor me quedo a hacer la tarea. ¿Ya vieron que es bien difícil la disponibilidad? Si mi anhelo es estar en la iglesia, organizo mi trabajo, terminar todo, el trabajo que sea. Organizo mis tareas si soy estudiante para terminar todo. Porque quiero estar disponible para el Señor. Es algo que como creyentes debemos de tener para Dios. Creo que es algo de lo que más le podemos dar al Señor, nuestra disponibilidad. Puedes ser tú el cristiano más talentoso, el más dotado de habilidades, el mejor si tú quieres, pero eres inútil para Dios si no estás disponible para cuando Dios te ocupa. Entonces eres el más inútil. Y debemos de tener cuidado, porque las bendiciones de Dios, escuchen bien, las bendiciones de Dios no están a disposición de quienes no se encuentren presentes para recibirlas. Ahí radica la importancia de la disponibilidad. Es decir, si no estás al momento de dar y repartir, no recibes. Tengamos aquí un pastel y repartimos, pero llegas 2 horas después, ya no tocó pastel. Entonces tienes que estar disponible para el momento de la repartición. Si no estás, simplemente no recibes. Piénsalo. Pero Dios es tan amoroso que Él da todas las bendiciones. Que bueno, y gracias a Dios que da bendiciones en todo tiempo. Pero pensemos un poquito en lo que sucedió. El discipulado fiel no empieza con saber en dónde o en qué nivel estaremos sirviendo al Señor. Es lo que menos nos debe de interesar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No empieza con tener un llamado claro y cierto a un ministerio. Muchas veces dicen, queremos servir al Señor, pero no sabemos, no sé cómo. Obviamente, porque apenas estás teniendo ese llamado, ese corazón sincero de servir a tu Señor. No, pero queremos que el Señor me revele dónde, cuándo, cómo. Entonces, es algo que cuesta trabajo, pero todo comienza simplemente con estar disponibles para Dios. Deja a un lado todo lo que tengas que hacer, deja todo prejuicio, todo lo que tú quieras y quédate disponible para Dios. Vean, estos discípulos de Cristo, los 11 que quedaban, no habían recibido la bendición de ver a Jesús resucitado en el huerto. ¿Por qué?
porque simplemente no estuvieron disponibles como las mujeres que estuvieron allí. Simplemente por eso se perdieron esa bendición de ser los primeros. No estuvieron allí por no estar, no recibieron la bendición, no tuvieron esa dicha de vivir lo que ellas vivieron. ¿Quién de nosotros no tendría envidia de estas mujeres, no? Y ellos no tuvieron la dicha. No estuvieron, simplemente no estuvieron disponibles. Dice, lo vimos en Mateo, simplemente huyendo, todos lo dejaron. No estuvieron disponibles para su Señor. Sin embargo, ahora los 11 ya estaban donde Jesús quería que estuvieran, que les dijo que se fueran a Galilea, y en consecuencia estuvieron ahí con Jesús, recibieron esa gran comisión, recibieron esa gran promesa que ya nos dio nuestro hermano, porque ahora sí estuvieron en el momento preciso, estuvieron disponibles. ¿Ya vieron qué tan importante es la disponibilidad? Ellos fueron a Galilea, no sabían, en ese momento ellos no sabían para qué ni qué les iba a decir el Señor, pero estuvieron ahora disponibles. Gozaron de la bendición de estar con su Señor resucitado. Se perdieron una, la de ser los primeros, pero estuvieron disponibles. Entonces la disponibilidad viene a ser de gran importancia. Dejemos los pretextos y estemos disponibles para el Señor. Veamos qué tan importante es esto, ¿no? Los discípulos estuvieron ahí disponibles a pesar de sus debilidades, a pesar de su miedo, de sus confusiones, de sus dudas. El mismo pasaje que leyó nuestro hermano dice que tenían duda, recelos, temores, pero estuvieron ahí disponibles. Debilitados, pero ahí estuvieron. No estamos hablando de personas humanamente capaces, inteligentes, letradas, sino que eran cualquier persona, pero se encontraron donde el Señor les pidió que estuvieran. Ahora sí estuvieron disponibles, obedecieron a su Señor y estuvieron ahí y fueron usadas para el servicio de Dios, como ya lo hemos visto más adelante en el libro de Hechos, ¿no? Estuvieron igual que Isaías diciendo: heme aquí, envíame a mí. No sabían a dónde ni de qué se trataba, pero estaban ya disponibles. ¿Vieron la importancia de la disponibilidad? Si no estoy disponible, me pierdo de las bendiciones. Ellos estaban allí, se encontraron con Cristo, fueron comisionados, les hizo la promesa que estarían con Él, que estaría con ellos todos los días, y estuvo siempre, estuvieron disfrutando de esta bendición por estar disponibles. Entonces todo comenzó con la disposición. Si no estás disponible, pues piénsalo. Tal vez no vas a recibir las bendiciones de encontrarte con tu Señor. Simplemente no recibes por no estar. Y nada más. Es que hoy estaba lloviendo y tenía mucho frío y mejor no voy al templo. Pues te pierdes la bendición, te pierdes esa bendición. Y nada más. ¿Qué más podemos estar haciendo? Piénsale, ¿quieres estar disponible o perderte las bendiciones de Dios? Eso sí, cada quien sabe lo que quiere y lo busca. Y si no, pues quédate indispuesto para tu Señor. De los 5 elementos que mencioné, hemos visto uno. Siguiente semana abordamos los otros 4. Entonces, nos faltan 4 y vamos a ir teniendo con esto la respuesta a las preguntas que planteé. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos das, por este tiempo que tú, Padre bendito, nos permites aprender más de tu palabra. Tal vez fue una introducción muy larga, Padre, pero es necesario que entendamos esta misión suprema, esta gran comisión, esto que te da la honra y la gloria, Padre. Toca nuestros corazones y ayúdanos a cumplir con este mandato. Ayúdanos a hacerlo de tal manera que podamos darte a ti la honra y la gloria.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.